Vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 33. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 33. Dice: Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia, por permitirnos, Señor, estar en tus atrios nuevamente, Señor. Gracias por que tú nos das este privilegio de estar en tu casa. Síguenos ministrando, Señor, con tu Espíritu Santo, tu palabra. Sigue tomando y teniendo el control, Señor, para que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Eliseo contestó: Oigan la palabra del Señor, que dice así: Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: No me digas así, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Bien, aquí estamos en este pasaje que es bien interesante, cuyo contexto voy a referir rápidamente para que nos ubiquemos. Se trata de lo que registra la Escritura como Eliseo y el sitio de Samaria, o en otras versiones como el hambre en Samaria. Tiene que ver con una campaña militar que emprende Ben-Hadad, rey de Siria, en el que reúne a todo su ejército y sube y sitia Samaria, o sea, la rodea. Sabemos, y estuvimos viendo hace unos cuantos cultos sobre esto, sobre algunos aspectos interesantes de esto, pero les voy a refrescar un poquito ahí la memoria de lo que aquí sucede. Y hubo, dice, una gran hambre en Samaria, a consecuencia de ese sitio militar que habían establecido los sirios. Tanto, dice en el versículo 25, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Eso es para que nosotros tengamos como una referencia de lo que más abajo se refiere que va a suceder. Bien, la cosa estaba gravísima por aquellos días, el hambre era exagerada, ya era preocupante la situación y había sido prolongada. Podemos ver la gravedad del asunto en que es en este pasaje en el que una mujer, o 2 mujeres más exactamente, se ponen de acuerdo para comerse a sus recién nacidos. Básicamente se ponen de acuerdo sobre ese punto. Le dice: bueno, entonces hoy pues cocinamos el tuyo, mañana cocinamos el mío. Ahí la segunda se aprovecha y cuando ya se ha saciado el primero, pues dice, se le esconde al hijo. Terrible, o sea, una cosa que películas, pues les sería difícil hacerle justicia a ese drama que están viviendo allí, terrible, complicadísimo, por pues todo el disgusto del Señor sobre aquella región, para que veamos nosotros también esa severidad de Dios, ¿sí? Y que el hombre, el ser humano,
No es tan noble como parece cuando se le toca la parte más crítica, que es el hambre, su propia supervivencia. Ahí es donde todos en realidad sacamos lo que somos. Eso pues obviamente ninguno de nosotros ha tenido que vivirlo, y no se trata de nosotros paralelizar lo que hubiese sido de nosotros, pero la Biblia es bien justa con la condición humana. Es el único libro realmente, porque es obviamente espiritualmente inspirado por Dios, que pone al hombre en su sitio y le dice realmente lo que es, le dice lo mal que está. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay otros libros que lo que hacen es como alimentar el ego, por ejemplo. Son libros que trabajan con las emociones a partir de, insisto, el ego, y también la vanidad, bueno, tantas cosas. Pero son provisiones humanas todos esos libros que no se le asoman ni se le comparan a la excelencia, a la riqueza, a la profundidad y pureza de las palabras de Dios en la Escritura. De manera que si usted quiere comprometerse pues a leer la Escritura, usted se está siendo literalmente alumbrado en su mente para que entienda la condición humana, entre muchos otros temas que la Biblia trata. Pues bien, eso es más o menos el asunto que sucedía por aquellos días. No sé por qué el rey piensa o asume que esa condición difícil que está pasando Samaria, que no es otra cosa que una región de Israel, pues es culpa de Eliseo. Eso no lo deja claro la Escritura, el por qué. Pero el rey piensa que es así, el rey de Israel. Y se hace un propósito y dice: voy a acabar con Eliseo, que no pase este día sin que baje su cabeza de sus hombros. Básicamente, parafraseando más o menos lo que ahí se señala. Pues bien, ¿qué sucede? Que en efecto envía unos mensajeros a Eliseo, y es ahí donde leímos. El mensajero que llega con el mensaje a Eliseo le dice lo siguiente, ¿sí? En el versículo 33, que fue lo que leímos: aún estaba él hablando con ellos, y aquí descendía el mensajero a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El mensajero no se muestra tan hostil como incluso Eliseo pensaba que iba a ser, sino que le manifiesta como la queja, ¿sí? Le dice: a ver, yo entiendo que esto que está pasando viene de Dios. ¿Qué puedo esperar? Si esta desgracia viene de Dios, ¿qué puedo esperar? ¿Sí? Porque una cosa es pedirle a Dios que nos quite una aflicción, ¿sí?, con la presunción, digámoslo así, de que Dios no la ha enviado. Si uno comienza a decirle: Señor, quítame esta aflicción, quítame esta situación que me hace sentir así, pues desafortunado quizá, o que me hace sentir triste, afligido, cualquier cosa, como podría ser, por ejemplo, un vientre cerrado, en el caso de Ana, pues uno puede orar, digamos, pero si lo que piensa el enviado del rey es: si él lo envió, si él envía esta calamidad, si él envía esta aflicción, ¿qué puedo esperar yo de Dios? ¿Qué puedo pedirle del Señor? Y parece una cosa muy lógica, porque bueno, se dice: sí, contra Dios no se puede pelear, Él es el que lo envió. Pero eso es un rasgo también de la incredulidad y de la dureza del corazón. Porque Eliseo le dice: las cosas van a cambiar demasiado rápido, ¿sí? Van a cambiar lo suficientemente rápido para que pues la población de Samaria no termine en el exterminio, porque básicamente si eso continuaba, pues iba a morir hasta los más poderosos de esa región, de Israel, de Samaria particularmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente los ricos, digamos, los muy ricos de Samaria podían comprar algo más que una cabeza de asno, ¿estamos de acuerdo? Pero ya la inflación estaba en un nivel tal que una cabeza de asno costaba lo que dice en el 25, o sea, estaba carísima, y no es ni siquiera una comida que uno diga pues lo más presentable que se quiera.
y además era una comida desde la ley de Moisés inmunda, ¿sí? Bueno, pero el caso es que podemos pensar que todo lo que se vendía en aquellos días estaba carísimo, la carne o cualquier alimento, ¿sí? Los pobres, asumo yo, presumo que se tenían que conformar con lo que dice aquí, cab de estiércol, de paloma. Imagínense eso, cosa tan terrible. Pero aún los ricos ya, hay cosas que el dinero no puede comprar, y es cuando ya no hay ni siquiera recursos, pues el dinero pues está bien cuando se tiene la forma de con ello conseguir los recursos necesarios. Los ricos también iban hacia el exterminio. Y obviamente el Señor no quería eso. O sea, el Señor se ve muy molesto, pero no en ese nivel de permitir el exterminio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor tiene que producir que eso cambie prácticamente de la noche a la mañana. Y es el único poderoso para hacer ese tipo de cambios, de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Dios nuestro Señor puede trabajar en el proceso de años para hacer que algo nuestro cambie, pero también es lo suficientemente poderoso para obrar de la noche a la mañana un cambio. Es interesante, ¿sí? O sea, muy, muy rápidamente. Por lo general, el trato con nosotros no es nada de la noche a la mañana, todo es progresivo, todo es en su justo momento. Esa es nuestra experiencia que tenemos con nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo cierto es que necesitaba el Señor, obviamente, que esto cambie de la noche a la mañana. El criado dice que ¿para qué he de esperar más a Jehová? ¿Para qué? Si esto viene de Él. Eso entonces quita, dice, no voy a orar, esto es una situación desafortunada, no voy a humillarme delante del Señor, no vale la pena, ¿para qué esta situación? Y exhibe el criado, el mensajero del rey, exhibe esta como dureza de corazón, como quien dice, pues, no, ¿yo qué puedo esperar de Dios? Porque nosotros, pues, nuestra esperanza, ¿de quién viene? De Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero si nosotros pensáramos o consideráramos que de Él solo viene una aflicción, pues alguien podría unirse a ese pensamiento y decir, no, pues no tengo nada más que esperar de Él. En la versión internacional dice, ¿qué más se puede esperar de Él? ¿Se da cuenta? ¿Qué más se puede esperar de Él? Y esa es una forma incorrecta de ver las cosas, porque siempre podemos esperar de Dios algo, porque es el omnipotente, ¿estamos de acuerdo? El que puede. Aun cuando Él envía un castigo, Él también puede enviar el alivio de una situación, ¿sí? Aun cuando Él mande una aflicción, que es posible que las aflicciones que el hombre viva puedan estar enviadas por Dios, y nadie se despeine por eso, ni se escandalice por eso, porque alguno dirá, ¿y por qué Diosito? ¿Por qué si es tan bueno? Y ustedes los cristianos lo presentan así, como tan bueno. Bueno, te doy la respuesta, pues sencillamente nosotros somos pecadores en una medida preocupante, ¿estamos de acuerdo? Y si tú ves, por ejemplo, que hay hambre en la tierra, de eso hemos hablado ya mucho, yo creo que muchos de ustedes tienen claro el porqué de ciertos látigos de Dios en ciertas regiones del mundo, obviamente, ¿sí? Pero si uno ve, por ejemplo, la hambre, los desastres, todo eso, y uno no puede decir que todo es por Dios, pero tampoco puede decir que nada es por Él. ¿Estamos de acuerdo? Uno no puede decir que tembló por aquí, Dios, ya, pues también hay unos fenómenos geológicos, pero obviamente también incluso eso está dentro de su control, ¿sí? Pero tampoco puede decir, no, ahí no tiene nada que ver Dios, por ejemplo, en tal situación de tal país o en tal situación de tal gente, ¿sí? Aún más cuando hablamos de temas estrictamente relacionales con Dios, porque es que Israel era un pueblo relacionado con Dios, era un pueblo que le conocía, entonces aún más se ve esa situación. A los sirios no les reclama nada el Señor, pero a Israel sí le reclama, igual a usted. Si usted es una persona que ha participado de la mesa del Señor, de la verdad del Señor, el Señor, su trato con usted es muy, muy particular, muy personal,
Por eso es que no es muy correcto estarse comparando, no es muy bueno estar diciendo, oye, ese incrédulo, que ese impío le va mejor. Bueno, aun cuando eso fuera cierto, el trato del Señor con cada uno de nosotros es muy, pero muy equilibrado, muy justo. Lo cierto es que ya sabemos por qué sucede. Y el enviado del rey de Israel, particularmente que gobernaba desde Samaria, le dice, ¿qué más puedo esperar de él? Una actitud como diciendo, esto no, si él está enviando esta calamidad, pues esto va cada vez a ponerse peor, hasta que finalmente pues sea insufrible el asunto. Mira la respuesta de Eliseo. Dijo entonces Eliseo, así dijo Jehová, mañana a estas horas, por eso es que le digo de la noche a la mañana, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. O sea, una moneda de plata, para que lo entendamos, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Recordemos acá, lo que un cap de estiércol de palomas se conseguía por 5 piezas de plata, ahora la economía se iba a regular a tal nivel que por una moneda de plata ya se podía comprar la cebada o 2 medidas de cebada, como dice aquí, 2 medidas de cebada y una medida de flor de harina. O sea, prácticamente normalizado. ¿Sí? Entonces, mire que el problema de Samaria no era de plata, porque a veces la plata está, pero hay situaciones que impiden, ¿estamos de acuerdo? Era que no había. Ya con la provisión ya se podía comprar. ¿Qué dice? El príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Mire que está hablando de Dios. O sea que no es una persona que descarta el poder de actuar de Dios o descarta el hecho de que Dios mismo exista. No. O sea, la persona que está hablando con Eliseo se refiere, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Lo que él está poniendo en tela de juicio es qué tan grande puede ser el movimiento de Dios, qué tan grande puede ser el efecto de un actuar de Dios y qué tan rápido, porque nosotros tenemos un Dios hecho a la medida de nuestra fe. Ahí, en ese sentido, deténgase un momento porque este mensaje es para todas las edades espirituales. La verdad es que nosotros tenemos todos un Dios diferente, a pesar de que se llame con el mismo nombre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo el mundo decimos Jehová o Yahvé o Yahweh, pues como en inglés, ¿sí? y su segunda persona, que es Jesús, ¿estamos de acuerdo? Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Todos nos referimos así, ¿estamos de acuerdo? Pero si eso es aquí dentro, no significa que todos tengamos el mismo Dios, ¿sí? En el sentido en que algunos creen que Dios es capaz de hacer esto o aquello y otros creen que Dios puede hacer más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la verdad. Ahora, si eso lo sacamos de los muros de esta iglesia, obviamente mucho más se va a notar esa diferencia. En la gente se ve que la gente tiene un Dios hecho a la medida de su fe, ¿sí? En la mayoría de casos tan pequeño como para ni siquiera prestarle atención. ¿Sí? Eso es el Dios, el Diosito. Por eso esa expresión no corresponde con una persona alumbrada por la palabra de Dios, Diosito, no, porque es de alguna manera un diminutivo, precisamente lingüísticamente hablando, porque no es otra cosa que un diminutivo, ¿cierto? Nuestra imagen de Dios debe ser formada por la revelación. Y va a tomar tiempo, de acuerdo a lo que venimos hablando desde ayer y también en el Congreso el apóstol habló sobre el tema, va a tomar tiempo formarse un concepto más cercano a la verdad de lo que Dios es capaz de hacer, del tamaño de Dios para nosotros, de lo que Él puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Va a tomar tiempo. Por eso es que Sara le pide a Abraham que aceleren el tema del hijo,
la descendencia con Agar, porque incluso a ellos, que son gigantes en la fe, porque no les queremos desconocer eso, Abraham y Sara son gigantes en la fe, ellos aparecen en la descripción que hace el escritor de Hebreos de los héroes de la fe. Si usted quiere saber cuáles son, Hebreos 11 y 12 hablan clarito sobre eso, sobre quiénes son los héroes de la fe, qué tipo de actos hicieron y qué tipo de actos no hicieron, qué tipo de fe practicaron. Y a pesar de que estamos frente a dos eminencias en el tema de la fe, con los que Dios trató y todo, obviamente aún a ellos les fue necesaria esta formación, ¿sí? Entonces, en usted y en mí pasa exactamente igual. Usted tiene un Dios hecho a la medida de su fe, y el problema de que la fe sea pequeña es ese mismo, es esa situación. Y el problema es que de no conocer a Dios es también esa situación, que nosotros tenemos un Dios hecho a nuestra medida. Entonces, si el Dios que yo tengo hecho a mi medida no lo puedo aceptar, que pueda actuar tan rápido, tan potente, tan interferir de una manera tan decidida, pues con eso me voy a quedar. Y esa va a ser mi experiencia. Lamentable, ¿cierto? Aunque sabe una cosa, abre una posibilidad para que Dios actúe un poquito por encima del nivel de nuestra fe, ¿sí? Porque dice que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros nunca en realidad vamos a pedir de acuerdo a lo que Dios puede realmente hacer, ¿sí? Pero hay un problema, y es aquellas personas que se endurecen en su corazón y que no dejan, o sea, no reciben la palabra de Dios con fe, no reciben la buena noticia con fe, y por eso se privan a ellos mismos de ver el resultado, o por lo menos de disfrutarlo. Porque aquí lo que sucede es precisamente eso. Si leemos el 2, Segunda de Reyes 7:2, dice, y un príncipe, pero vamos a leerlo acá en la Nueva Versión Internacional para que nos quede más claro. El ayudante personal del rey replicó. Entonces aquí donde se replica es con donde él dice, eso no va a suceder. Es que no puede ser. Venimos con este problema hace cuánto tiempo, ¿sí? Que la cabeza de un asno vale 80 piezas y un cap de estiércol vale 5 piezas. Y ahora me dice usted que mañana a esta hora va todo a estar normalizado. La fe con la que nosotros escuchamos lo que Dios anuncia, es la que determina lo que va a suceder con nosotros. Y ahí ya no es un tema colectivo de iglesia, ni es un tema colectivo de pueblo, es un tema meramente individual. ¿Estamos de acuerdo? Es individual ese asunto. Porque los demás sí lo recibieron, sí lo disfrutaron. Mire lo que dice: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Entonces el Dios hecho a la medida del pensamiento de este hombre es un Dios del cual no se puede esperar nada, mire, porque él antes lo dice, ¿qué puedo esperar si Él envió esto? Pero en nuestra situación no debe ser así. Si tú tienes por ejemplo, voy a dar ciertos ejemplos, un vientre cerrado, una enfermedad, una aflicción de esas que son agobiantes, y yo no te puedo decir que eso no viene de Dios. Como mínimo entendemos que Dios lo ha permitido, porque Él es soberano, ¿cierto? La familia en la que has nacido, tantas cosas, lo que has tenido y lo que no has tenido. Yo no te puedo decir que Dios lo ha enviado, pero tampoco te puedo decir que no lo ha permitido. De manera que, de alguna forma, al final del día, el que tiene control del asunto es el Señor. Pero aun si Él nos afligiera con alguna situación, no te endurezcas con Él. Y ten una condición de corazón que permita estar blandito, digámoslo así, para decirle: Señor, ayúdame, por favor, ayúdanos, tú puedes, ¿sí? Si tú quieres, puedes, porque el Señor, algo sí le puedo decir, Él quiere el bienestar de todos los seres humanos. De ese nivel es el asunto. Usted me dice, ¿por qué dice así? Porque cuando el
alguno de los enfermos le pidió al Señor que lo limpiara, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el Señor? Sí quiero. O sea, el Señor, cuando ve las aflicciones que el mundo sufre, Él no se complace con el dolor del ser humano. ¿Sí? No. Usted me dice: ¿y aquella mujer que tuvo que cocinar a su hijo? El Señor no estaba contento con eso. Pero obviamente también cuando Él disciplina es una cosa. El apóstol lo dijo con unas palabras bien interesantes a estas fechas. Dijo: si hay alguien difícil de mover o de manipular, básicamente esta fue la expresión: si hay alguien imposible de manipular es el Señor. Porque a uno pues lo manipulan cuántas veces. Y uno mismo cree que esa estrategia puede funcionar. Con el Señor no. ¿Sí? Por eso con el Señor lo mejor que podemos hacer es saber relacionarnos, aprender. Si usted no sabe cómo relacionarse con el Señor, aprenda. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a tener alguien que enseñarle a hacerlo, alguien que pues tenga alguna condición ventajosa en ese sentido. ¿Sí? Como el caso de Joás, el rey Joás, y Joiada, el sacerdote de aquellos tiempos. Sobre eso, si el Señor permite, hablaré en los siguientes días para que ustedes sepan de qué es que estamos hablando. Pero el caso es que no es endurecerse, ¿sí? Porque, les reitero, el Señor sí quiere, o sea, Él no le complace ver la calamidad en una familia, en unas personas, en la gente. ¿Estamos de acuerdo? Si Él permite algo, creo yo, en una buena parte, que es necesario, ¿sí? Ahora, esto es muy fácil, yo sé, yo mismo cuando lo estoy diciendo me doy cuenta que esto es complicado, porque hay cosas que nosotros pues no queremos que nos sucedan. Pero bueno, de eso se trata la confianza, ¿no cree? De decir: Señor, tú estás al control. Yo me he dado cuenta que hay gente que solamente bajo ciertas condiciones particulares de aflicción es donde ablandan su corazón al Señor. Y ahí está todo bien, porque el problema sería que no lo hicieran, ¿estamos de acuerdo? Pero es necesario a veces esas condiciones de aflicción. Si no, no creen y no le ven relevancia a nada, ¿estamos de acuerdo? De lo que aquí se enseña de la palabra de Dios. Entonces, el tema es: el Señor sí quiere el bienestar. El Señor quisiera prosperarlo a uno. El Señor quisiera darle lo que uno necesita, que uno verlo feliz, digamos. Pero, a pesar de que quiere, hay condiciones hasta del tipo de la justicia de Dios que pues lo impiden, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la tierra, y también traigo una expresión que dijo el apóstol Álvaro en estos días sobre eso. Nosotros, el bienestar de la gente en la tierra nunca va a ser completo. Aquí en esta tierra, en esta experiencia de vida que tenemos. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no lo quiere? No, Dios sí lo quiere. Simplemente es porque en esta tierra hay consecuencias irreversibles de pecados generacionales y de pecados propios, y una de ellas es la tan terrorífica muerte. Esa es la situación, ¿sí? Quienes ustedes hayan perdido quizá recientemente a alguien, me darán la razón, que eso es un golpe en el estómago brutal, ¿sí? Es decir, le saca el aire a cualquiera, le quita los bríos a cualquiera, ¿sí? Y si no se los quita, estamos frente a una persona muy insensata, muy vanidosa. Pero eso a uno lo ubica, dice: bueno, ¿esto qué? Tanta batalla, tanta lucha para nomás determinar, bueno. ¿Sí? O sea, la vida en general no puede alcanzar esa plenitud de bienestar precisamente por eso, y eso es justicia de Dios. ¿Sí? El Señor no... Ahora, los reinos del mundo van cayendo uno tras otro en esquemas políticos, de gobierno, ideológicos, que les traen el caos, que les traen el dolor, que les traen la calamidad. Incluso los países más
¿cómo podemos decirlo?, los países más brillantes en su manejo, digámoslo así. Si hay una grieta en la que han manejado mal con el Señor, hay muestras, evidencias del látigo del Señor. Les comentaba hace un tiempo el caso de Noruega y los países estos nórdicos, donde la calidad de vida es pues fantástica, excelente, todo el sistema funciona para la felicidad de la gente, todo eso, es donde más tasas de suicidio hay en el mundo. Y uno dice, ¿y eso qué? Terrible. Sí. Ahora, nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos pues le ha dado mucho la espalda al Señor, ¿sí? Después de estar bien con Él hace muchos años. Y ustedes escuchan, casi ahora se ha vuelto cada vez más frecuente que un tiroteo en una escuela que acaba con yo no sé cuántos niños, ¿sí? Y uno dice, ¿y qué pasa? Siempre esas cosas que pasan son obviamente la ejecución maligna de Satanás, pero es precisamente porque en la tierra siempre habrá aflicción. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis. Sobre eso no hay mucho que hacer. Algo habrá que padecer. Pero, mucha atención a esto. ¿Eso significa que uno no tenga nada que esperar del Señor? No. Se puede esperar de Él una respuesta, un alivio. Por eso manténgase expectante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vas a hacer tú, Señor? Tú puedes con esto. Tú puedes con mi dificultad. Si quieres, puedes. Y el Señor al que se le porta sencillo de corazón, al que cree, le da respuestas muy, muy bonitas para que la vida pues tenga esa experiencia de que uno con el Señor pues está seguro, está tranquilo. Este personaje no cree, dice, no me digas, le dice, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Le responde, pues lo verás, con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comer de eso. Oiga, cuando usted no cree lo que el Señor le manifiesta en su revelación hacia usted, usted se priva de los resultados de eso. Usted mismo es el que se priva. ¿Sí? Si usted no cree, usted no participa, así de sencillo. Y aquí el grupo no importa, es a nivel individual. Por eso les decía desde el principio, la iglesia tiene unas condiciones generales, pero el trato del Señor es a nivel individual. Cada individuo tiene una experiencia con Dios y les voy a decir, no porque Dios sea diferente, sino porque la fe es diferente. ¿Sí? Hay gente que no cree. ¿Sí? ¿Qué debe pasar con nosotros? Si no creemos, no participamos. ¿Quiere usted participar de esa vida eterna que el Señor habla en su palabra? Hay que creerlo, yo sé que muchos lo han creído. ¿Sí? Y dicen, yo no creo en eso. No participas. Es complicado el asunto. ¿Sí? O sea, no me parece a mí tan ¿cómo puedo decirlo?, tan corriente este mensaje. No me parece. Sí, si usted dice, yo esa palabra no la creo, ¿sí?, no sucede contigo. A pesar de que Dios quisiera. Por eso les voy a dar un consejo. Crean la palabra del Señor. Crean lo que Él ha revelado en sus escrituras para nosotros. Créanlo. ¿Sí? Si el Señor, cuando usted está leyendo la palabra, le da una promesa, sí, a mí me dio una promesa, se las voy a compartir, hace años, y precisamente ayer yo tocaba el tema sobre ese asunto. Estaba yo en una situación complicadísima, y el Señor me dio esta palabra. Cuando yo la leí, porque hay cosas que a uno le habla el Señor en la lectura, me dio un aliento interesantísimo. Salmo 37, 32. Estaba yo leyendo la escritura, sí, y estaba en una situación muy enredada jurídicamente junto con mi familia.
Salmo 37, 32, y yo leo y encuentro que dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos. Leamos esa parte final. Ni lo condenará cuando le juzgaren. En otra versión dice: ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Y yo me agarro de esa palabra. Y era todos los días se la recordaba al Señor. Mira, Señor, que tu palabra en el Salmo 37, 30 y pico dice que esto no permitas. Señor, danos una victoria sobre el asunto. Ayúdanos, por favor, yo puedo esperar de ti. Y habían voces alrededor que decían: pero las cosas las mandó el Señor. Sí, aceptamos todo, aprendemos lo que haya que aprender, pero estamos humillados delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y me agarré. Si usted coge las palabras de la Escritura y las cree, va a suceder así como dice. ¿Sí? Hay un pasaje que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Coja eso, créalo. Si usted no cree, no participa. ¿Estamos de acuerdo? Si usted se pone a argumentar que mi papá es una cosa, mi mamá es una cosa, no merecen una cosa. Sí, quédate con tus argumentos, pero no te va a venir la promesa. ¿Sí estamos de acuerdo? Con respecto al tan famosísimo verso sobre el diezmo, que es tan complicado. ¿Sí? Y ojo, que advierto que muchos de ustedes lo hacen, o sea que aquí para nada quiero convencer a nadie, pero les digo, el que dice: probadme ahora en esto, y ved si no voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Hay gente que ese pasito de sacar el tan escasísimo diezmo, perdónenme que se los diga, ¿sí? Porque no es tampoco tanto, eso es una cosa, pues, no creen. Si no creen, no participan. ¿Estamos de acuerdo? Y así en todos los temas de la Escritura. Si no crees, no participas. Si no crees, no. Asegúrate nada más, pues, porque todo lo demás es temporal, digamos, ¿cierto? Pero asegúrate que creas ese tema de la situación jurídica delante del Señor, el tema del Evangelio, porque es que ese no toca solamente el bolsillo. El bolsillo ya viene a ser una cosa de poco interés frente a eso. Ese toca la condición eterna de la persona. Si una persona no ha creído el Evangelio, no se salva y va marchando hacia recibir el castigo del Señor. Por eso, si usted tiene una persona que usted quiere, que usted pues le interesa su bienestar y lo ve perdido, ore para que esa persona crea, porque no por ser su amigo, hijo, mamá, qué sé yo, se va a salvar porque usted sí es salvo. No, ni siquiera la esposa se lleva uno, digamos. Es solito, ¿estamos de acuerdo? ¿Se da cuenta que el trato del Señor es individual? Entonces, cuando tú crees, y en eso quiero dejarlos, cuando el Señor anuncie, se revele con palabras de aliento, cuando el Señor se revele con palabras de exaltación, créalo, ¿sí? Cuando el Señor se le revele a usted con la palabra y le dé ánimo, créalo, ¿sí? Pero en realidad, o sea, usted me dice: pero eso es bien difícil de fingir. Yo entiendo que sí, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos una teoría, pues, que está precisamente en estos capítulos que estamos leyendo en parte, que nos prepara para que a usted no le pase lo que le pasó a este muchacho que dice aquí. Y dice: lo verás con tus ojos, mas no comerás. Ahora les comento rápidamente el desenlace de este asunto. Unos leprosos dicen, y esto ya se los comenté, pero se los refresco. Dicen: bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en la situación del sitio de Samaria, del hambre en Samaria? Dicen ellos: si vamos al pueblo no nos van a dejar entrar porque estamos excluidos por nuestra condición de leprosos. Aparte, allá adentro no hay nada que comer, ¿sí? ¿Nos quedamos aquí afuera a esperar la muerte o vamos donde los sirios? Pues les cuento, estos leprosos van donde los sirios. Y el Señor había hecho que los sirios escuchen un estruendo como de muchos carros, caballos y todo eso. Y los sirios habían abandonado sus campamentos.
Los leprosos llegan, encuentran sus campamentos montados, pero sin gente. O sea, el sitio se desmontó en una cuestión de, qué sé yo, minutos, ¿sí? Les estoy refiriendo al final de esta historia. Y los leprosos, obviamente, lo primero que hicieron fue zamparse la comida, se cogieron el del botín, se empacaron, lo fueron a esconder. Obviamente, lo primero que hicieron. Luego se dijeron a sí mismos, entre ellos dijeron, esto que estamos haciendo no está mal, perdón. Esto que estamos haciendo está mal. Vamos a comunicárselo al rey de Israel, al rey que está en Samaria, porque obviamente esto que estamos haciendo no está bien. Quedándonos callados, le avisan al rey, ¿sí? Y obviamente la gente manda primero una comisión para verificar que eso fuera así y que no fuera una emboscada. La comisión va, encuentra que eso es así y luego va todo el pueblo. Imagínense lo que le pasa a este muchacho que no creyó. Cuando la noticia rodó por Samaria, la gente pues en su desesperación salió por las puertas de esa ciudad amurallada a todo lo que daba, ¿sí? En estampida. Y ahí lo que le sucede a este muchacho, mire, la estampida lo arrolló y murió. O sea, eso es pues caricaturesco prácticamente, pero con el Señor es exactamente lo que Él ha dicho y lo que tú has creído, así va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice en el 19. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder tal cosa? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Estoy leyendo el 7:19. Ahora el 7:20. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Qué desgracia, hermano. O sea, a mí no me parece ninguna postura realmente muy inteligente. Cualquiera que en nosotros suceda que no creemos. Yo les confieso, a veces a uno lo aturde la situación. Uno dice, ¿y el Señor cómo podrá? Sí, no, si ya conmigo no. Incluso uno hasta de uno mismo dice, ¿no? Señor, conmigo, ¿qué va a poder hacer eso? Sí. Pero ahí nos estamos minando. No, creamos, el Señor es poderoso. Él te puede enviar una solución. Ahora usted me dice, ¿qué debo creer? Lo que Él revela en su palabra. No todos son buenas noticias. ¿Estamos de acuerdo? No todos son buenas noticias. Lo que Él revela, por eso cuando usted lea, crea. Cuando usted escuche, crea. Cuando usted participe de la mesa del Señor, crea. Cuando usted escuche profecía, póngase pilas, atienda, ¿sí? Póngase alerta. Y les aseguro que van a tener una experiencia mejor de la que están teniendo muchos. Porque el Dios va a actuar, el Dios al que seguimos actúa de acuerdo a la fe de cada uno de nosotros. Vamos a orar.